Buenas, nuestro grupo está conformado por Anderson, Nicolás Pineda, Natalia Andrea Corrales y quien les habla, Mayerly Ríos. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana, pertenecemos a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, al posgrado en Neuropsicología a la Educación. Hoy expondremos sobre la actividad número 1, principales estructuras del sistema nervioso central. El sistema nervioso es una estructura altamente especializada y algunas de sus funciones son como la regulación de funciones viscerales, endocrinas y somáticas, la recepción de estímulos sensitivos que se originan dentro y fuera del organismo, originar impulsos eferentes motores, también relacionar al individuo con el medio que lo rodee y por último almacenamiento de la información de experiencias pasadas para su aprovechamiento en el futuro. El sistema nervioso se divide en somático y autónomo. El sistema nervioso se clasifica de la siguiente manera. Encontramos una parte del sistema nervioso central y por otra el sistema nervioso periférico. Dentro del central encontramos el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo encontramos el cerebro, el diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso periférico que está relacionado con los nervios espinales, pares craneales y ganglios asociados. El sistema nervioso pues también está formado por dos tipos celulares. Primero tenemos como las células gliales. Pues estas células tienen diferentes funciones como la formación de mielina, el aislamiento neuronal, también el equilibrio iónico, la reparación, la reserva de glúcidos y lípidos y pues también proporcionan al medio ambiente óptimo para el desarrollo de las funciones neurales. Una de sus características también figuran en la proliferación y la imposibilidad de originar, recibir, conducir o transmitir impulsos nerviosos. Dentro de estas células encontramos la macroglía y la microglía. También tenemos las células nerviosas o neuronas, pues estas son con características de excitabilidad y conducción. Ellas están especializadas para la para la recepción de estímulos, también para la generación y la conducción de impulsos nerviosos. Estas neuronas pues se clasifican en pseudomonopolares, en bipolares, en multipolares y pues cuando hay menor cantidad, estas no se pueden regenerar, pero se comunican por medio de un proceso llamado sinapsis. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, el prosencéfalo, cerebelo y tronco encefálico. Dentro del prosencéfalo encontramos el telencéfalo, que es el encargado del movimiento, de la razón, de la conciencia y de las emociones. Está conformado por la corteza cerebral, la sustancia blanca, subcortical, las comisuras y los ganglios basales. Y por otra parte tenemos el diencéfalo, que es el encargado del procesamiento de información sensitiva y control autónomo. Dentro de él encontramos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. También dentro de la médula espinal se encuentra una sustancia blanca. Esta es la que transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. Esta también pues controla las funciones de las que el cuerpo no es consciente y como por ejemplo la temperatura, el ritmo cardíaco y pues esta se encarga también de liberar hormonas y gestionar el control del hambre, la sed y también de las emociones. Por otra parte tenemos la sustancia gris. Esta se encuentra en las regiones del cerebro
implicadas en el control muscular, la percepción sensorial, como ver, como oír, la memoria, también hace parte de las emociones, el habla, la toma de decisiones y el autocontrol. El encéfalo está protegido por los huesos del cráneo y la médula espinal, eh, por los huesos que están entrelazados en forma de anillo. El encéfalo pues también controla las funciones que llevamos nosotros a cabo, como los pensamientos, el aprendizaje, y ese también a su vez recibe y transmite la información al resto del cuerpo por medio de la médula espinal. A continuación, vamos a describir algunas estructuras que pues también hacen parte del prosencéfalo en el telencéfalo, como la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte externa que se encuentra cubierta por sustancia gris y que cubre los hemisferios del cerebro, que tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros y cuenta con los cuerpos neuronales o somas, donde se ubican los surcos y los giros de la corteza cerebral. Es un término distinto a la del cerebro. En este se incluyen los dos hemisferios del cerebro, lo que cuenta pues hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y es la porción más grande del encéfalo, la cual consta de sustancia gris externa y la masa interna de sustancia blanca. Esta pues recubierta por axones mielinizados, a la cual forma la mayor parte de la estructura cerebral. Cada hemisferio tiene un parecido a un prisma triangular para poder distinguir lo que son tres caras y dos extremos o bases para cada una de ellas. Las caras son conocidas como externa, interna e inferior. Y los extremos son posterior frontal y posterior occidental, pues los cuales están como divididos por cisuras y surcos, los cuales pues dependiendo ya su profundidad se estarán nombrados. Estos sirven para pues dividir lo que son diferentes circunvoluciones o también lo que son diferentes los lóbulos. Así podemos conocer o identificar cuál es cada uno. El hemisferio derecho pues es como el responsable de nuestra capacidad para percibir y comprender el espacio tridimensional, mientras que el hemisferio izquierdo es como el responsable de muchas de nuestras habilidades cognitivas y lingüísticas. Bueno, el cerebro se encuentra dividido en cuatro diferentes lóbulos: el frontal, que se encarga de la planificación, el razonamiento y la regulación emocional; el temporal, que se encarga pues del procesamiento del lenguaje y del sistema auditivo; el lóbulo parietal es el que contribuye como al tratamiento del dolor y del tacto, entre otras cosas. Lo que hace es como una integración de la información sensorial. Y el occipital analiza aspectos como la forma, el color y el movimiento, pues para poder identificar lo que son imágenes también visuales. Seguimos con los tálamos. Es parte del sistema nervioso central, que son pues estructuras pares situadas en el diencéfalo y actúa como centros de revelo para la información sensorial, motora y límbica hacia la corteza cerebral. Y pues este a su vez también se encuentra en la parte más profunda del cerebro, próximo al cerebelo, ventrículos y demás órganos. Las funciones principales del tálamo son, ese también pues es el encargado de procesar información sensorial y motora gracias a los núcleos que se posee y que le permite recibir y transmitir a la corteza la información que le llega. También encontramos dentro de los núcleos el reticular, los núcleos intralaminares, núcleo medial anterior y núcleo lateral. También pues intervienen funciones de visión, de emociones, de instinto de memoria y comportamientos a sí mismos. Este también pues actúa en los estímulos, hace parte de los estímulos auditivos y por último trabaja junto a la amígdala, el sistema olfatorio del hipotálamo y otras estructuras. Las estructuras subcorticales como el tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales, la amígdala y el hipocampo se encuentran bajo la corteza cerebral y son esenciales para funciones sensoriales, motoras, emocionales y también de la memoria.
El tálamo dirige la información sensorial a la corteza, el hipotálamo regula procesos homeostáticos y los ganglios basales controlan los movimientos. Según lo que podemos ver, las estructuras subcorticales son como los motores internos del cerebro. Estos son fundamentales para coordinar funciones básicas y complejas, como por ejemplo, el tálamo actúa como una central de conexiones que dirige la información sensorial hacia la corteza cerebral. Mientras tanto, el hipotálamo es clave para mantener el equilibrio corporal, regulando funciones como el hambre o también el sueño. Y por otro lado, los ganglios basales nos ayudan a coordinar movimientos fluidos y más precisos. El sistema límbico, integrado por la amígdala y el hipocampo, interviene en las emociones y en el aprendizaje. Estas estructuras trabajan conjuntamente para coordinar respuestas adaptativas al entorno, mientras que el tronco encefálico conecta al cerebro con la médula espinal, regulando funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. El sistema límbico, por su parte, es el encargado de gestionar emociones y memoria. Dentro de él, la amígdala regula emociones intensas como el miedo y el hipocampo nos ayuda a recordar. Además, estas estructuras no actúan solas, trabajan en conjunto con el tronco encefálico que regula funciones vitales como la respiración y conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Esto asegura que respondamos adecuadamente a nuestro entorno. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación el día de hoy.